Mujeres y su palabra, es un gozo saludarlas en este nuevo día y compartir juntas la poderosa palabra de Dios. Soy Ariani Sojo y hoy oro para que cada versículo sea luz para tu camino y sea una fortaleza para tu vida en este día. Estamos por iniciar este tiempo de lectura y yo espero que usted tenga su corazón abierto a lo que el Señor tiene para nosotras hoy. Vamos a orar para que Él tome el control de este tiempo, de esta lectura del libro de Salmos, que hoy vamos a continuar leyendo con el Salmo 84. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada una de las mujeres que están escuchando esta lectura diaria. Yo te pido que las bendigas, que las fortalezcas, que les abras los cielos, Señor, a favor de cada una de ellas, que puedan ver la manifestación del poder de tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer este Salmo 84 que tiene como título Anhelo por la casa de Dios, al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Bueno, el Salmo 84 es uno de los salmos escritos por los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran los porteros de la casa del Señor. Sobre ellos leímos en el libro de Primera de Crónicas en el capítulo 9. Los hijos de Coré eran descendientes de Coat y eran levitas. En Primera de Crónicas 6:22, ahí podemos leer que participaban en la música del templo. Durante la composición de este salmo, los hijos de Coré vivían en el país de Galaad, cerca de las laderas del monte Hermón, y estaban separados del templo. Tenían un íntimo conocimiento de las instalaciones del templo y aún de las aves que habitaban en los atrios del Señor. Y este salmo es escrito con toda la ternura y con todo el amor de quien está dedicado al servicio de la casa del Señor. Vamos a dividir este salmo en 3 partes. Número 1, del versículo 1 al versículo 4, donde nos habla de la bendición de quienes tienen acceso a la casa del Señor. La segunda parte sería del versículo 5 al versículo 8, donde vemos las bendiciones de una vida vivida en comunión con nuestro Señor. Y número 3, las bendiciones de confiar en el Señor, que las vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Sobre Gitit, que se menciona en el subtítulo del capítulo,
aparece también en los encabezamientos del Salmo 8 y del Salmo 81. El salmista se regocija por estar en la presencia de Dios y por pasar tiempo donde se siente más cómodo. Donde se siente más cómodo. ¿Y dónde es? Bueno, en las moradas, que en hebreo es Mishkan, que sería M-I-S-H-K-N, que significa tienda. Tienda de Jehová de los ejércitos, una referencia a Dios como comandante de las huestes celestiales. Otro lugar donde el salmista se regocija por estar en la presencia de Dios y pasar tiempo con Él es en los atrios de Jehová, también cerca de los altares de Jehová de los ejércitos, en la casa de Dios en Sión y en la casa de mi Dios, dice en el versículo 10. Y es que todas nosotras debemos de cultivar este mismo aprecio por la presencia de Dios e intentar no perdernos en cuanto nos sea posible todos los días de estos momentos de buscar la presencia de Dios. Debemos anhelar estar en su presencia. Debemos anhelar poder encontrarnos con el Señor todos los días. Los justos anhelan tanto la presencia de Dios que este anhelo consume sus corazones. Nosotras, mujeres, deberíamos ansiar escuchar la palabra de Dios, las inefables riquezas de Cristo predicadas desde las congregaciones, desde los púlpitos. Vemos cómo el salmista reflexiona sobre las aves que felices volaban alrededor de los atrios del santuario y declara que están en paz, asemejándolas a los que tienen, como los sacerdotes, el privilegio de morar en los edificios del templo donde viven continuamente bajo la unción del Señor. Recordemos que ellos tenían sus aposentos en el templo que se construyó. Por eso tenían la bendición, el privilegio de morar en el edificio. Quienes habitan en la casa de Dios son bendecidos por Él. Y vemos cómo la segunda parte de este salmo se refiere al hecho de que aún estando separado de los atrios del Señor, el salmista podía hallar descanso y reposo para su alma. El corazón y la carne del poeta, es decir, todo su ser, anhelaba disfrutar la bendición de la presencia de Dios. Si vemos que las aves, el gorrión, la golondrina, eran privilegiados por morar en la gloriosa presencia del Señor, cuánto más bendecido era este salmista, que consideraba que estar un día disfrutando en la presencia de Dios era mejor que 1000 pasados en cualquier otro lugar. Ese debe ser nuestro anhelo, mujeres, ese debe ser nuestro anhelo. A aquellos que están en los caminos de Dios, mujeres, nos permiten transformar nuestros valles de lágrimas, como dice el versículo 6, en estanques de victoria, de los que podemos nosotras tomar inspiración para ayudar a otras en sus angustias. De un nivel de gloria a otro, lenta, nos dice el versículo 7 y el versículo 8, lenta pero definitivamente triunfante. Ascendemos ¿a dónde? Al monte de Sión. Alcanzamos nuevas alturas cada día hasta llegar al lugar donde Dios habita. El salmista anhelaba subir a las alturas de ese monte de Sión espiritual. Su anhelo era
poder estar siempre en la presencia de Dios. Y nos recuerda, como cualquier guerrero, que el Señor es nuestro escudo. Él nos protege de las flechas de fuego, de las dudas, de los miedos que el enemigo todos los días nos arroja. El salmista ruega, mujeres, que el Señor mire su rostro. Y esta es una señal de bendición que el Señor da. En cualquier momento donde Dios nos mire, es porque Él definitivamente tiene algo especial para cada una de nosotras. El cuidado de Dios para con sus hijas, para con cada una de nosotras, se compara con la calidez y la luz que brinda el sol. El Señor no les quitará nada de lo que sea mejor a los que andan en integridad. ¿Qué quiere decir esto? En hebreo es tamim, T-A-M-I-M, que significa sin defecto, recto. Entonces, el Señor no le quitará nada a los que andan en integridad, a los que andan sin defecto, en lo recto, y confían o encuentran seguridad en Él. Qué maravillosa es la bondad de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijas. Y vemos cómo el salmista exclama: cuán dichoso y lleno de gozo es aquella que pone o coloca su confianza sin reserva alguna en el Señor. Amadas, que esta sea siempre nuestro testimonio, que esta siempre sea nuestra experiencia a lo largo de nuestro peregrinaje en esta tierra. Vamos ahora a leer el Salmo 85, que tiene como título Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Este salmo fue escrito en la época del periodo de restauración. Se ubica después de que los israelitas regresaran de la cautividad en Babilonia, aproximadamente en el año 536 a.C. El Señor había cumplido en su gracia la palabra dada por el profeta Jeremías. Los israelitas estaban una vez más en su propia tierra, y el clamor de este salmo es ahora un avivamiento tanto personal como nacional. Vamos a comenzar entonces con este salmo, que tiene como subtítulo Al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y los pasos nos pondrá por camino. Amén. Qué poderoso este salmo.
porque vemos que es un clamor. Este salmo apela inmediatamente y directamente a Yahvé con una serie de declaraciones que expresan cómo había respondido él a los pecados de Israel en el pasado. Aquí el salmista reconoce con profunda gratitud que el Señor es quien ha vuelto la cautividad del pueblo de Dios y no solo las circunstancias ocasionadas por la conquista del imperio babilónico por parte de Ciro, que era el rey de Persia. Ahora el Señor ha mostrado su gracia perdonando la iniquidad y las transgresiones de los israelitas y los ha devuelto a su propia tierra. Y es que qué bendición, mujeres, es saber que nuestros pecados son perdonados por el Señor, que cada una de nosotras puede conocer esta maravillosa bendición de una forma personal, porque cuando miramos el rostro del Señor debemos comprender que su sangre derramada en la cruz del Calvario ha lavado nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay ninguna barrera entre nosotras y nuestro Salvador. No hay intermediarios, tenemos acceso directo. El salmista nos muestra cómo él respondió a los pecados. Dice que fue propicio, que en hebreo es ratzah, R-A-T-S-A tildada H. Fue propicio. Ratzah, que significa deleitarse o agradarse con. Entonces vemos que esta apelación inmediata, directa a Yahvé, vemos que él expresa que fue propicio, que se agradó. Número 2, hizo volver la cautividad de Jacob. Perdonó, que en hebreo es Nasa, N-A-S-A, que elevó, que soportó su iniquidad, refiriéndose a la corrupción moral del hombre. Número 4, cubrió todos los pecados de ellos. Reprimió su enojo y se apartó de su ira. Viendo que la ira del Señor se ha aplacado, vemos cómo el salmista a partir del versículo 4 continúa con la súplica de que el Señor nos vuelva verdaderamente a sí mismos. Y aquí repite el concepto de que no solo por la soberanía de Dios nuestros corazones pueden volverse al Señor. En Juan 6:44 se nos dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y también de esta palabra hace eco el libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Debemos comprender, amadas mujeres, que dependemos de la gracia, y no solamente de la gracia, sino también de la misericordia del Señor. Y es que cuando la realidad de esta palabra, cuando la realidad de esta verdad se apodera de nuestra alma, produce una profunda humildad que es agradable a los ojos del Señor para ser recibidas en su reino eterno. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hallar favor en sus ojos, ir a la presencia de Dios, ponernos a cuentas con Él. El juicio de Dios vino sobre las generaciones que vivieron durante el reinado de Manasés y después. Los habitantes de Jerusalén y Judá fueron a la cautividad en Babilonia a causa de los pecados del rey Manasés, que aquí es donde las invito a que ustedes vayan de nuevo al estudio de Segunda de Reyes y ahí pueden leer lo que sucedió con el rey Manasés en el capítulo 24. Aquí se hace mención a eso. Y vemos las calamidades que Israel había experimentado desde el versículo 4 hasta el versículo 13. Todas estas calamidades que había experimentado se consideraban una señal de la ira de Dios por el pecado del pueblo que aún necesitaba
el avivamiento que proviene de un encuentro renovado con el Señor viviente, para volver a experimentar su misericordia, que en hebreo es Hesed, J-E-S-E-D, lealtad de pacto. Necesitamos, mujeres, un encuentro, no de 2 días, sino un encuentro con el Señor Jesús todos los días, para que Él renueve nuestra vida y nosotras podamos experimentar su misericordia, esa lealtad de pacto. Porque los que temen o reverencian al Señor, estas son las mujeres que disfrutarán de las bendiciones de su gobierno, incluida una restauración completa. Cuando la justicia de Dios guiaba a su pueblo por el camino de la luz, hacía que ellos se volvieran y caminaran en sus caminos. Mujeres, nosotras tenemos que recordar todos los días este precioso salmo, porque contiene las claves para que la bendición de Dios esté continuamente en nuestra vida. Amén. Vamos ahora a leer nuestro último salmo de hoy, que es el Salmo 86, que es una oración de David, que es una oración pidiendo la continuada misericordia de Dios. Vamos a ver cómo el salmista, que necesitaba una respuesta de Dios en su angustia, le pide al Señor que esté atento a su oración. Como el título nos dice, es una oración de David inspirada por el Espíritu Santo para ser disfrutada por nosotras en este tiempo. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron los violentos. Ha buscado mi vida y no te pusieron delante de mí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén. Bueno, este es uno de mis salmos preferidos. Se los confieso, mujeres, sé que se los he dicho en muchas ocasiones, pero este salmo precisamente es una oración muy hermosa y está en mi lista de oraciones de salmos que me gusta orar al Señor, porque es un salmo, como les decía, inspirado por el Espíritu Santo,
y con el que yo recomiendo podamos orar a Dios cuando atravesamos tiempos de opresión fuerte de parte del enemigo, esos procesos donde usted no ve la luz por ningún lado, es el momento de orar este salmo. Este salmo lo vamos a estudiar en 3 partes. La primera parte es del versículo 1 al versículo 7, que es un clamor pidiendo ayuda. Vamos a ver en la segunda parte la grandeza de Dios del versículo 8 al versículo 13. Y por último, la gran compasión y el gran consuelo de Dios del versículo 14 al versículo 17. Cada una de estas partes termina con una expresión de agradecimiento. Como en otras ocasiones, el salmista se identifica con el título de afligido y menesteroso, que también puede referirse al Señor. El Señor Jesús es llamado afligido y menesteroso en sentido profético. En el Salmo 109, versículo 16, relata su traición por parte de Judas, y como seguidores de Cristo también nos veremos reducidos a nada algunas veces. ¿Para qué? Preguntará usted. Para que podamos entrar en la categoría de aquellos que son descritas, mujeres, en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de en espíritu. Para que podamos participar, mujeres, del reino de los cielos con toda la plenitud de su gozo. David continúa rogando al Señor que lo salve porque Él es piadoso. Y esta palabra proviene del griego agios, que significa literalmente santo. Dios es santo, por lo tanto, todos los que le pertenecen a Él deben ser de igual manera santos. Por eso tenemos que llegar todos los días y confesar nuestros pecados. A lo largo de la lectura de los salmos lo hemos visto. La clave de la obediencia es la santidad. Y aquel que desea ver a Dios tiene que ser santo. Pero si no obedece, nunca va a poder santificarse de la manera que nos demanda Dios en la palabra. Como nos dice David, quienes somos llamados por el nombre del Señor tenemos un lugar muy especial en su corazón. Por lo tanto, es ahí donde tenemos la autoridad, donde podemos clamar a Él con la confianza en el día de la angustia. Como también lo hizo Jeremías en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la segunda parte de este salmo vemos cómo David loa la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién puede compararse a Dios? Él es el Señor, Él es el creador del universo. Hay una expresión que la leí en estos días que caracterizaba a Dios y lo describían como el increado. Y me confrontó mucho porque me hizo pensar, Él es el creador de todo, pero nadie lo creó a Él, porque Él es el Dios todopoderoso que ha hecho los cielos, la tierra y todo lo que en ella habita. Y tiene una sabiduría infinita. Él es omnisciente, el que todo lo sabe. El que puede decir, ni un pajarillo cae a tierra sin que nuestro Padre Celestial lo sepa. Y aún los cabellos de nuestra cabeza son contados, mujeres. Y este conocimiento, dice David en el Salmo 139, que vamos a leer más adelante, es demasiado alto para mí, decía el salmista. Ahora imagínense para nosotras en este tiempo. Todas las naciones se inclinarán para adorar al Señor. Y esto lo veremos cumplido en su segunda venida. Cuando contemplamos
reflexionamos, cuando meditamos, mujeres, en su palabra sobre la grandeza del Señor, es aquí donde debemos orar como lo hacía David, para que Él nos enseñe sus caminos, de manera que andemos en forma agradable a Él todos los días de nuestra vida. El rey David le pide al Señor que afirme su corazón, y hay 4 unidades en la palabra de Dios. La primera de las cuales aparece en este salmo, y estas nos forman un camino hacia la verdadera unidad de los hermanos. La primera la encontramos en este Salmo 86:11, la segunda la vamos a encontrar en Efesios 4:3 y la tercera en Efesios 4:13 y la cuarta la vamos a encontrar también en el Salmo 133:1. La que nos menciona el Salmo 86:11 es la unidad de corazón, que andemos en forma reverente delante del Señor todos los días de nuestra vida. La segunda unidad es unidad de espíritu, que estemos en paz unos con otros. Esta la vamos a leer en Efesios 4:3, pero usted la puede tener ahí anotada. La tercera unidad de los hermanos, de la verdadera unidad de los hermanos, para llegar hacia ese camino que el Señor nos manda, es la unidad de fe, que la encontramos en Efesios 4:13, que todos digamos una misma cosa. Yo lo sé, usted está diciendo, esto es misión imposible, pero no, si está en la escritura es porque nosotros podemos cumplirlo. Número 4, unidad de los hermanos, que seamos un cuerpo unificado, y esto está en el Salmo 133:1. Estas 4 claves que vemos en la palabra de Dios nos trazan el camino hacia una verdadera unidad como hermanos en Cristo, como cuerpo de Cristo. Vemos cómo en el infierno, según la vida que hayan llevado los rebeldes, así van a ser sus diferentes tormentos. En el versículo 12 y en el versículo 13 nos lo identifica. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. En lo más profundo del infierno es donde los impíos, especialmente aquellos que han inducido a otros a dejar el camino de la vida eterna y pasar sus vidas en el pecado y los placeres, experimentarán las formas del tormento más intensas y dolorosas. Vemos cómo este salmo cierra de una forma muy hermosa, porque el rey David menciona a sus enemigos, que son la nación de Israel, asambleas y conspiraciones de aquellos que adoraban a Dios, pero que se habían vuelto soberbios y violentos y ya no temían a Dios. Ellos buscaban su destrucción. Quien que desea andar con Dios no ha conocido la persecución y la oposición aún de los mismos miembros de la iglesia o aún de congregaciones enteras. ¿Saben, mujeres? Esto es algo muy común, que los hijos de Dios sufran en esta forma. Sin embargo, debido a su naturaleza misericordiosa y compasiva, Dios promete que David será una muestra de su bien, es decir, demostrará a los demás que él favorece a David. Todos los que odiaban a David se avergonzarán cuando vean la bendición de Dios sobre él. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que yo no sé si en este momento usted se encuentra en la misma situación de David, donde usted se siente perseguida, donde usted siente la oposición, donde usted siente que aún dentro de su misma comunidad eclesiástica, donde sus mismos hermanos de iglesia que deberían de ser su apoyo, usted siente que en este momento más bien están en contra suya. Es aquí donde debemos de orar como lo hizo David, para que Dios haga lo mismo con tu vida, amada.
que el Señor te favorezca de tal forma que los que te han odiado, que los que te han envidiado, que los que te han perseguido sean avergonzados cuando vean la bendición de Dios sobre ti. No porque les deseas el mal, sino porque usted ha guardado su compasión y usted ha obedecido a Dios y ha buscado su presencia. Y cuando usted es una persona conforme al corazón de Dios, como lo era David, una persona que ha representado el carácter de Cristo, que ha guardado su vida en santidad, el Señor va a venir y va a mostrar su misericordia y va a mostrar su favor. Y así como Él dijo que iba a favorecer a David, hoy el Señor te dice: te voy a favorecer. Se avergonzarán los enemigos cuando vean la bendición de Dios sobre mí. Que hoy usted pueda levantar su mano y usted lo pueda declarar con fe. Y usted diga: el Señor me favorece en este día. Todos los que me han odiado, todos los que han conspirado, todos los que han buscado destruirme, perseguirme, oponerse a mi avance, hoy en el nombre de Jesús serán avergonzados cuando vean la bendición de Dios sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Que hoy camines con fe sobre esta palabra. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Mujeres y su palabra, que hoy tengan un día glorioso.